Bien, fue una de las imágenes más importantes del día, el caos que se generó en el barrio Meix por el enrolamiento de migrantes, más de 3.000 personas, demoras, constantes enfrentamientos con carabineros marcaron esta situación, digamos, que se enmarca en la ley de migraciones y que realiza el registro civil entre el 16 y el 20 de diciembre y que estaría favoreciendo a 180.000 personas migrantes que requieren regularizar su situación. Por supuesto que esto no ha estado exento de polémicas, de controversias y queremos conversar todo con nuestro siguiente entrevistado. Él es el director ejecutivo del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago, Byron Dualde. Byron, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Hola Mirna, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Byron, lo primero que te quiero preguntar, ¿cómo viste lo que pasó hoy día a propósito del llamado a regularizar de 180.000 personas en el Teatro Víctor Jara? Ya, lo que ocurrió hoy día fue una mezcla de tres elementos que se malinterpretaron y se confundieron. Lo primero Ya, es el proceso de empadronamiento, lo segundo es el proceso de regularización extraordinaria y lo tercero es el proceso de enrolamiento. ¿Ya? Lo que se está llevando a cabo el día de hoy por el Servicio de Registro Civil e Identificación es un proceso de enrolamiento para la gente que no tiene su situación migratoria regularizada, no cuenta con su documentación al día y que se encuentran cotizando en AFP, por ejemplo, imponiendo en FONASA, donde estos organismos, tanto públicos o privados, requieren de un RUT provisorio para poder que las personas accedan a sus derechos básicos en términos de salud, educación, trabajo, que es distinto ya, eso te quería al preguntar. proceso de empadronamiento y a la Ya, es que regularización vamos extraordinaria. despejando. Porque el gobierno cuando hace un llamado, el gobierno hace un llamado a la regulación extraordinaria, ¿no es así? Claro, pero este es un anuncio de regularización extraordinaria acotada. Ya Ok, todavía no hay ya, fechas, no se ha estipulado el procedimiento, es algo que se anunció. ok. Entonces, si decimos que algo que se anunció pero que todavía no tiene fecha, lo de hoy día entonces tú dices que fue confuso, que la gente pensó que ahora era el proceso de regularización. Claro, hubo una confusión, de hecho, en los matinales la gente que entrevistaban se podía observar que no tenían claridad para qué era el trámite que estaban haciendo ahí, en la mayoría de los casos. Correcto. Y eso es Y porque este justo trámite, se anuncia este proceso en paralelo a la regularización extraordinaria. ya, pero déjame entender lo siguiente porque tú nos mencionaste acá, dijiste, empadronamiento, regulación extraordinaria, que todavía no sabemos cuándo va a ser, y enrolamiento. Lo de hoy día es enrolamiento. Sí, ¿Qué significa el enrolamiento? el enrolamiento es cuando el Servicio Nacional de Registro Civil e Identificación entrega un número de RUT provisorio a las personas que se encuentran en situación migratoria irregular o con falta de documentación. No obstante, para que las personas puedan acceder a ese enrolamiento, deben llevar un certificado emitido por las AFP, por FONASA, por distintas entidades público-privadas que requieren de este RUT provisorio. Y con ese documento las personas pueden acceder al enrolamiento y se les entrega un RUT provisorio. Perfecto. Y tú hablaste también, Byron, de otro proceso que se está llevando a cabo, que es el empadronamiento, pero no está ocurriendo en este momento. ¿Qué es el empadronamiento? El empadronamiento es un proceso que llevó a cabo el Servicio Nacional de Migraciones en conjunto al Servicio de Registro Civil e Identificación ¿Ya? con el propósito de obtener los datos biométricos de personas en situación irregular. Ello no implicaba la entrega de un RUT de carácter provisorio, sino más bien poder acceder a los datos de las personas que se encuentran en situación irregular para saber quiénes son, dónde están residiendo, cuántos son mayores de edad, cuántos son menores de edad, lo que en términos de diseño de políticas es una medida importante para conocer las características de la población en situación irregular. ¿Cuánto se calcula, Byron, cuál es el número más bien de personas que están en situación irregular? ¿Son estas 180.000 que el gobierno quiere regularizar o son más?
Las personas en situación irregular, las cifras son estimativas, ya la única cifra certera que tenemos es la que se obtuvo a partir del proceso de empadronamiento, que es la cifra de 180.000. En los medios se está hablando de una cifra de 500.000 personas en situación irregular, pero la verdad es que no es un dato fiable. ¿Por qué? Porque las estimaciones de población irregular que se manejan se construyen a partir de tres fuentes de datos. La primera son Ya, los registros de carabineros y de la Policía de Investigaciones cuando la gente es identificada en flagrancia cruzando la frontera. El segundo mecanismo es cuando la gente se autodenuncia ya en la policía de investigaciones. Y el tercer mecanismo es cuando las personas son identificadas en controles de identidad y se determina que no tienen su documentación. Esos tres elementos configuran la cifra que se maneja respecto a la población irregular, además de lo que fue el empadronamiento. El resto son estimaciones que se realizan a partir de formulaciones estadísticas, pero no es una cifra concreta en sí, porque hay un conjunto de población la cual no ha accedido a los distintos organismos del Estado, entonces no sabemos quiénes son, de dónde vienen, etcétera. Hay una serie de población que está en situación irregular y por ende en una situación de vulnerabilidad en las cuales sus derechos pueden estar siendo vulnerados y el Estado no tiene cómo saber eso. ya. Y estas personas que están acercándose hoy día, que pensaron que esto precisamente era un proceso de empadronamiento, las personas que realmente deben asistir son aquellas que necesitan un RUT para poder entrar al sistema, o sea, para poder acceder a los servicios básicos de salud y educación, para partir conversando, ¿no? Efectivamente, porque deben acercarse con un documento emanado por la institución que lo solicita Correcto. y ese documento los habilita para la asignación de un RUT provisorio. Ya. Este RUT provisorio, ¿qué significa, Byron, finalmente? Es que se les entrega un número de identificación de personas para que al momento de que ellos trabajen, por ejemplo, o quieran acceder a prestaciones de salud, educación, puedan hacerlo estando documentadas a partir de ese número provisorio. Pero no es que ese Ya, RUT provisorio signifique que ellos vayan a tener residencia definitiva, por ejemplo. ya, pero espérame, lo que quiero entender es lo siguiente. Diríamos que el enrolamiento es el primer paso antes de continuar con lo que viene después, que es el empadronamiento y finalmente la regularización de la condición de esa persona que entró de manera irregular. Efectivamente, Mirna. Ya, el enrolamiento. Entonces, ¿tú tienes una idea de cuántas de estas 180.000 personas deberían enrolarse? ¿Está esa cifra? No está esa cifra declarada como tal, lo que sí el registro civil señaló que de manera diaria se garantizarán alrededor de 700 atenciones en los 5 días que se va a Ya, realizar este proceso. 700, pero no llegamos a 180, por lo tanto no solo 180.000, está claro. Por supuesto que no. Claro. Exacto. Conversamos a esta hora con Byron Dualde, director ejecutivo del Centro de Estudios Migratorios de la USACH. Byron, quiero ir a otro tema que se ha puesto sobre la mesa en estos días y que dice relación con el efecto llamado. Que todos estos procesos que está haciendo el gobierno, como también los hizo, dicho sea de paso, el propio gobierno del presidente Sebastián Piñera, lo que hacen es fomentar la migración irregular. ¿Qué dice la academia? ¿Qué dicen aquellos que estudian este fenómeno? Más allá de lo que dicen, lo digan los políticos, la cuña para la televisión. Pero ¿qué dicen los datos? ¿Es así? Ya, no es que los procesos de regularización extraordinaria generen un llamado, porque son procesos extraordinarios. ¿Qué quiere decir esto? No hay una frecuencia que le garantiza a las personas que si están 5 años en el país van a poder, de manera irregular, van a poder acceder a una regularización, ¿ya? Los procesos de regularización extraordinario están sujetos a la voluntad política de la autoridad, en este caso en el Ministerio del Interior. En ese sentido, a mi juicio, el realizar procesos de regularización extraordinario también es una medida necesaria para poder gestionar de manera adecuada la inmigración. Esto se complementa con todas las medidas que ha realizado el gobierno para el control fronterizo, pero también hay que tener en cuenta las características de los procesos migratorios actuales, que son personas en situación de movilidad
que no están en movilidad necesariamente buscando incentivos económicos, por ejemplo, como lo sería un proceso migratorio normal. Son personas en situación de movilidad forzada, en situación de vulnerabilidad y de precariedad, y en ese sentido, emplear medidas con enfoque de seguridad debe ir complementado con medidas de carácter humanitario. Y habilitar un proceso de regularización extraordinaria es una medida de carácter humanitario para poder garantizar que las personas que están indocumentadas puedan acceder e insertarse en la sociedad de manera adecuada, puedan encontrar un trabajo, poder arrendar una vivienda, acceder a salud y que sus hijos e hijas puedan también acceder a los servicios y estar dentro del sistema. Porque si no hacemos esto, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un conjunto de población que se va a encontrar operando en lo que es la clandestinidad. Porque si una persona no tiene la posibilidad de acceder a un trabajo con contrato, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a acceder a dinámicas informales como el comercio ambulante que tanto ha estado en boga estos últimos días. Entonces, en ese sentido, estas medidas también promueven la inclusión de las personas y van quitándole campo de acción a lo que son las bandas criminales, a todas las actividades ilícitas, donde muchas personas se ven en la obligación de participar por las necesidades. Si bien no estoy hablando en general de que todas las personas sean malas ni que todos sean buenos, hay casos y casos, pero estas medidas deben complementarse en términos de perspectiva humanitaria y de seguridad. Ya, ¿y qué dices tú respecto, Byron, de aquellos que señalan que precisamente porque se regularizan, se fomenta que alguien que está afuera del país, ya no son los que están adentro, sino que alguien que está afuera diga, ah, mira, yo entro de manera irregular, total, ¿qué importa si me van a regularizar? ¿Qué opinas respecto de esa, que es una afirmación súper escuchada? Claro, es que eso debe ir complementado con medidas de control fronterizo para poder prevenir situaciones de ingreso irregular, pero también vuelvo a insistir con el tema de un foco humanitario, porque aquí no es que la gente, ay, ahí me puedo quedar, sino es que están en desplazamiento forzado, es gente que cruza la frontera caminando, que se encuentra en situación de vulnerabilidad, donde tenemos niños, niñas y adolescentes que viven toda esa travesía, la cual genera en su desarrollo, en su crecimiento, muchos traumas, muchos problemas psicológicos, y en ese sentido hay que complementar las perspectivas y no solamente quedarse con lo básico de decir, bueno, es que si regularizamos van a venir todos, sino que hay que adoptar medidas en conjunto. Byron, una pregunta que también ronda mucho. Ponerle más trabas a la frontera, generar, bueno, hemos tenido un candidato presidencial, José Antonio Kast, que hablaba de hacer una zanja, pero claro, efectivamente hay una frontera de 650 kilómetros, ¿no? En el norte, que hace bien difícil poder controlar la migración. Te pregunto, ¿es imposible controlar la migración irregular en un país como Chile? Más que sea imposible, es complejo. Uno no puede dar respuestas sencillas a problemas complejos y la migración es un Mm. tema complejo. Cualquier persona que entregue supuestas soluciones sencillas, como decir, vamos a expulsar a la gente, está equivocada y le está mintiendo a la gente. Ya, porque por ejemplo los procesos de deportación no se pueden realizar de manera masiva por los costos que esos tienen, pero además las coordinaciones entre los países son fundamentales. A mi juicio, para poder generar una gestión migratoria adecuada, que prevea escenarios de ingreso de población en situación irregular, requiere per se la coordinación entre los países de América del Sur, porque esta es una situación que afecta a todos los países por igual. Y en ese sentido, lamentablemente, por tendencias políticas de diversos gobiernos, no se ha podido avanzar en acuerdos concretos que se materialicen en medidas. Ya, porque por ejemplo, cuando Chile promulga la nueva ley y se instala el tema de las reconducciones, eso se hace desde Chile, pero en ningún momento se considera a Bolivia, a Perú, en cómo vamos a materializar esas reconducciones. Ya, y ahí viene el problema, que Bolivia no está recibiendo personas que son reconducidas. Entonces, ¿qué queda la ley en letra muerta? Más que quede la ley en letra muerta, ese tipo de medidas, por ejemplo, requieren de coordinación internacional, porque Bolivia está en su derecho soberano de no recibir a la gente. Y en ese sentido hay que llegar a acuerdos con los países de América del Sur, dejar las posiciones políticas de lado y avanzar en consensos, entendiendo también la complejidad del proceso, porque tal como te señalo, esto no es un flujo de gente que
salga de Venezuela buscando trabajo, para principalmente el caso de los venezolanos, que son la mayoría, sino más bien son personas que salen del país y en el tránsito van identificando un país de destino. Ya no es que salgan con un destino predispuesto, hay muchas investigaciones que dan cuenta de cómo en el tránsito se construye el destino, que es un destino transitorio. O sea, hablar de destino en migraciones es bastante complejo porque la gente migra toda su vida. Ah, o sea que eso está estudiado, o sea, no es como yo voy a Chile porque me enteré que en Chile las condiciones son las mejores. Hay casos y casos, pero no es generalizable, a eso voy, porque por ejemplo, hay colegas que han estudiado trayectorias de mujeres migrantes haitianas, ya, las cuales salen de Haití, República Dominicana, llegan a Colombia, transitan por Ecuador y en el tránsito, en la interacción con otros migrantes, van identificando hacia dónde pueden ir. Y es ahí donde se constituyen los países de destino, en algunos casos. Ah, Por eso yo digo que es un proceso complejo, uno no puede generalizar todo. ahora, déjame entender lo siguiente. Se habló mucho, se hizo mucho hincapié en la necesidad de cambiar nuestra ley de migración porque no estaba adecuada a los tiempos en una época en que nadie migraba a Chile. O sea, lo que más pudimos llegar a tener en los 90 fue la migración peruana. Pero luego viene un cambio importante y para qué hablar de esta diáspora que se ha producido con ocasión de la crisis en Venezuela, ¿no? ¿Qué plantea exactamente la nueva ley de migraciones respecto de las regularizaciones? Respecto a las regularizaciones, no hay espacio para regularizar a personas que estén en situación irregular en Chile. Eso no se puede. Ya, a ¿Cómo? A diferencia ver, de la ley anterior, que si yo ya, ingreso a Chile, ya, mm, como turista, no puedo, y encuentro un trabajo, no puedo hacer el cambio de mi estatus migratorio estando en Chile. Yo debo ingresar previo al ya, país, debo acordar con el empleador que yo voy a ir con fines laborales y tramitar un visado laboral. Ya hay distintos tipos de visado que están contemplados en la normativa. Cuando una persona ingresa de manera irregular al país, no puede, la ley no contempla mecanismos de regularización, salvo la regularización extraordinaria. y estas personas entonces que se están regularizando, ya, esto es una regularización extraordinaria entonces. Lo que se anunció, Sí, lo que se anunció. lo que se está haciendo respecto al empadronamiento y al enrolamiento es permitir que estas personas que no están con su situación migratoria al día puedan acceder a una ID de identificación provisorio para que puedan acceder a derechos básicos como es la salud, como es el trabajo, como es la educación. Los Ya, únicos que tienen derecho a un visado extraordinario son los niños, niñas y adolescentes. ya. Entonces, lo que quiero entender es lo siguiente, cuando tenemos esta nueva ley, cuando hay por ejemplo, un parlamento donde determinados sectores políticos están señalando que es necesario, por ejemplo, volver a establecer como delito la migración ilegal o irregular. ¿Eso en la práctica tiene efecto? La verdad, Mirna, es que prohibir la migración o tipificarla como ilegal no va a impedir que personas que están en situación de vulnerabilidad en la frontera, que llevan meses caminando, ingresen al país donde tienen familiares, tienen amigos, ¿ya? Y puedan llegar a un lugar seguro. En ese sentido, limitar el desplazamiento es desconocer una realidad. ¿Ya? Y cuando tenemos leyes que prohíben determinadas prácticas como es la movilidad humana, en ese sentido la gente igual busca los mecanismos. Y además que hay que tener en consideración que lamentablemente en frontera opera mucha dinámica de ingreso clandestino de migrantes, de tráfico, de trata. Y es ahí también donde las autoridades deben poner el foco. Entonces Claro, no eso basta simplemente sí. con decir esto no se puede hacer o esto es ilegal, sino que también es cómo lo abordamos. Pero además también Ya pues. entendiendo que esa gente que Ujú. quiere entrar no es porque quiera venir a delinquir, no es porque tenga intereses económicos, es porque están en situación de vulnerabilidad, de precariedad. Ya, Ya. perdón, voy a hacer una Mm. mención a algo, pero hay Sí, un reportaje que sacó TVN hace un tiempo sobre el tapón del Darién. sí. ¿Ya? Y ahí ellos entrevistan gente que sale de Venezuela, cruza el tapón del Darién
sin saber a lo que se enfrentaban, a dónde iban, lo que les iba a pasar, etcétera. Entonces también hay un desconocimiento en el tránsito que es necesario que las autoridades se hagan cargo de cómo transmitimos la información. Y lo que está pasando hoy en día en MEX es vista de eso, o sea, eso es fruto de que no hay una buena forma de comunicar las cosas. Claro, pero la pregunta que, por supuesto muchas personas también se hacen ¿es posible generar un control? Porque tampoco el país puede recibir ilimitadamente inmigrantes, como ningún país del mundo. Entonces la pregunta es, ¿cómo logramos efectivamente proteger ese derecho humano a migrar, pero por otro lado un país que está sobrecargado o que podría estar sobrecargado si es que esa migración se descontrola? Ya, a ver, yo creo que primero, para más que hablar de contener, yo creo que hay que hablar de una buena gestión. Debe primar Ya, la diplomacia entre los países. Yo creo que ese es un punto central. Si no se desbloquea eso, va a ser muy complejo para cualquier país poder gestionar esto de manera adecuada solo. Ya se requiere de una coordinación entre los países, por una parte. Por otro lado, es importante una coordinación intersectorial entre las distintas instituciones y organismos del Estado a propósito de poder identificar necesidades de mano de obra, por ejemplo, en determinados rubros y poder gestionar de manera adecuada la migración y no dejar a la gente a un libre tránsito en el cual se concentren en determinadas partes y después el Estado tenga que intervenir de manera reactiva como suele hacer. Ya hay que promover una planificación y una gestión integral de la migración que prevea determinados escenarios. Y eso es lo difícil. claro. ¿Y cómo se hace el descreme? Porque ahí está todo el otro tema, que efectivamente entra un porcentaje mayoritario de personas que son honestas, que quieren trabajar, que huyen, ¿no es cierto?, de un régimen autoritario, autárquico, una dictadura. Y por otro lado está el crimen organizado y todas las externalidades que ya conocemos, Tren de Aragua, etcétera. Claro, ahí yo creo que hay que quitarle campo de acción al crimen organizado. Y el crimen organizado se alimenta y emplea personas que están en situación irregular, que están en situación de precariedad, que no tienen acceso a derechos básicos. Y es ahí donde se profundiza la situación de vulnerabilidad de estas personas y además se fomenta un caldo de cultivo para el desarrollo del crimen organizado. Entonces, hay Claro, que pero emplear medidas de seguridad, evidentemente, pero hay que quitarle campo de acción al crimen organizado. ¿cómo se le quita ese campo de acción? Lo que pasa es que cuando hablamos de los procesos de regularización, por ejemplo, no se trata de entregarles a las personas de manera inmediata acceso a la ciudadanía, ya o a la residencia definitiva, pero sí entregar por lo menos algún tipo de identificación provisional que nos permita identificar a esas personas por un lado, para saber si cometen delito y tienen antecedentes penales los cuales tengan que rendir ante los tribunales de la justicia, y por otro lado poder insertarlas en el sistema, que encuentren un trabajo, que los niños vayan al colegio, porque es ahí donde cuando no se toman medidas uno está generando espacios para la clandestinidad, para el desarrollo de actividades ilícitas. Y está precarizando a la gente al Perfecto. fin y al cabo. Totalmente. Byron Dualde, director ejecutivo del Centro de Estudios Migratorios de la USACH, te doy las gracias por habernos ayudado a entender este fenómeno que por supuesto es muy complejo, que tiene, como dices tú, Como- respuestas que son complejas y por lo tanto todas esas respuestas fáciles siempre hay que dudar, porque todo lo que oye, Sí, hacemos una zanja y se acabó el problema. No, pues no es así, lamentablemente. Lamentablemente en los no. países que han puesto más trabas, como el propio Estados Unidos, ha logrado detener el flujo migratorio irregular. Entonces, un tema, como dices tú, muy bien regional. Muchas gracias, Byron. Gracias Mirna, que estés muy bien. Un saludo. Gracias a ti. Gracias.